acerca del Sename, el señor Rodrigo Paz. Acá, en el Ley de las Leyes, Rodrigo Paz. Rodrigo, gracias por estar acá, por aceptar esta entrevista y además, conforme a cómo pasan los días y cómo se entrega la información, la situación es cada vez más aberrante, cada vez nos ponen los pelos de punta, digamos. Sí, es muy triste. Yo creo que además es indignante. Alguien por ahí decía en las redes sociales, en el Twitter, espantado, decía, mire, si estas cifras siguen subiendo, vamos a llegar a una cantidad de muertes igual o superior a las que ocurrieron en dictadura. Nosotros, ya hablo en plural porque como Corporación Sofini, que es una corporación que creamos justamente para poder dar esta lucha, para que estos niños fueran visibles y se pudieran instalar políticas públicas para evitar no solo sus muertes, sino también, aquí nos ha hablado de los abusos sexuales. Tú fuiste testigo privilegiado en tu programa en la radio Bio Bio a propósito de la investigación que nunca se hizo en el fondo, cuando se develó que UNICEF Chile había entrevistado a 500 niños y que varios de ellos relataban estar siendo víctimas de abusos sexuales dentro de los hogares del Sename. Se nombró un fiscal especial, el fiscal Meléndez, y esa investigación finalmente terminó en nada, entre otras cosas porque el director de la época, Rolando Melo, hoy día nada menos que brazo derecho del fiscal nacional, cerró los hogares donde se habían denunciado estos abusos sexuales. Los niños fueron dispersados, algunos egresados incluso, y cuando el fiscal Meléndez llega a tratar de interrogar a estos 500 niños, de los cuales, como eran encuestas anónimas, nadie sabía quién eran los que finalmente no logra entrevistar a todos y emite una declaración habiendo entrevistado solo a 100. Y está ahí la entrevista que tú me haces justamente hace 3 años atrás, donde el fiscal Meléndez aparece diciendo que en realidad lo más probable era que estos niños habían confundido la respuesta y habían respondido que estaban siendo víctimas de abusos sexuales en los hogares del Sename, pero en realidad se referían a abusos sexuales que habían ocurrido antes. O sea, estamos hablando de muertes, estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de denuncias que también el Radio Bio Bio ha sido de las pocas medios de comunicación que ha denunciado justamente golpizas propinadas a niños, castigos donde a los niños se les introduce a piezas con sus ropas mojadas, y que hoy día, afortunadamente, la directora regional de Sename de la época ha vuelto a poner en el tapete, y que tampoco fueron investigadas. Entonces, de verdad que esto es un horror. Yo quiero decirle responsablemente al país, a través de tu programa, que son muchos más los niños muertos. No son 185, claramente, como mañosamente nos dijo la ministra Blanco, cuando solo informó las muertes ocurridas en residencias de protección y ocultó deliberadamente la cifra de niños muertos en el sistema donde están los chicos infractores de ley, que es donde más muertes hay, y también ocultó otra cifra negra, que es la de niños que mueren en programas ambulatorios del Sename. La administración Piñera, a pesar de haber sido interpelada, directa o indirectamente, con el recurso de amparo a favor de Cristóbal, con la toma de Sename por la muerte de Daniel Ballesteros, con la toma de UNICEF a propósito de la muerte de Fernanda, esta guaguita de 10 meses, yo lo que le valoro a esa administración es que al menos escuchó. Y escuchó tanto que de hecho formó una comisión donde estaba el doctor Juan Andrés Mosca, a quien aprovecho de rendirle
desde aquí un homenaje, es de los pocos colegas psiquiatras que han tomado esto, se lo han tomado en serio, han participado en las comisiones, han hecho propuestas, ni hablar de la Sociedad de Psiquiatría Infantil, que hasta el día de hoy permanece en absoluto silencio cómplice, y lo digo así, con todas sus letras. Médicos, psiquiatras, psicólogos de este país, Sociedad de Psiquiatría Infantil, Sociedad de Psiquiatría de Salud Mental, han sido cómplices de estas muertes, cómplices de estos maltratos. Bueno, valoro al doctor Juan Andrés Mosca, le presenta al presidente Piñera una propuesta para crear unidades psiquiátricas especializadas, al menos en los centros donde más mueren los niños, que justamente es los centros de internación por orden legal, los infractores de ley, y fueron miles de millones de pesos que estaban asignados, Julio César, y que llega la nueva administración de la presidenta Bachelet y desaparecen. No se invierten, no se crean las unidades polivalentes para poder ofrecerle a estos niños tratamiento. Entonces, la verdad es que yo debo decir que estoy profundamente decepcionado de la conducta que ha tenido la presidenta Bachelet en esto. Y la hago a ella, perdón, quiero hablar de esto, y la hago a ella personalmente responsable, porque hablé con ella. Cuando ella era candidata, ella hizo una presentación en la Corte Suprema, frente a todos los magistrados de la República. Nosotros la esperamos con lienzos, etcétera. Teníamos unos lienzos, decía presidenta Bachelet, grandote, usted es pediatra, 200 millones de dólares cuesta hacerse cargo de implementar programas con equipos profesionales, con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, abogados, para ir en rescate de en ese tiempo, 15.000 niños, solo en el sistema de protección. La presidenta me recibe, y fíjate quién era su vocera en ese momento, la ministra Blanco. Javiera Blanco cruza la calle y me dice: hola Rodrigo, nos ubicamos perfectamente en la universidad, me hace pasar, entro, me dirijo a la candidata en ese momento, le digo: mire, le voy a decir presidenta, porque todavía no soy elegida, pero es evidente que usted va a ser elegida, y ahí delante de tus colegas, con cámaras y todo, le digo: mire, vengo a presentarle esta propuesta, que es la misma que la habíamos presentado meses atrás a la administración del presidente Piñera, y tenemos que rescatar a estos niños. Aquí está explicado en detalle por qué cuesta, cuántos profesionales, en qué consiste el trabajo. La presidenta me escuchó, bajó la cara. Yo lo interpreté ingenuamente, creo yo, como un gesto de genuina vergüenza, de genuina preocupación. Me dice que vamos a buscar esos dineros, lo vamos a llamar. Me llaman en enero, esto es en agosto, en enero me llama y me reúno con doña Estela Ortiz, hoy día secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia. Nos sentamos, lo primero que le digo a la señora Estela Ortiz, le digo: mire, señora Estela, yo quiero decirle que para mí es muy ingrato venir a hablar con usted porque le vengo a echar la foca, así le dije. Y le vengo a echar la foca con pesar, porque yo soy de una generación que cuando su marido muere, asesinado brutalmente, fui de los que estuve en la Catedral de Santiago, en las calles, pidiendo justicia. Y para mí es muy ingrato tener que venir a darle casi un ultimátum de que si ustedes no hacen algo por estos niños, por los niños que se están muriendo, etcétera, se las van a ver con nosotros. Así es que quiero dividir esto en dos partes. La primera, manifestarle el respeto que le tengo, el respeto que tengo a la historia, a lo que usted representa en mi vida, de mi generación, y espero que nos entendamos. Luego de este preámbulo, me dice: mire, hemos leído su propuesta y la verdad es que no vamos a invertir en contratar recursos profesionales para... Nuestra prioridad ahora es lo que he dicho hoy todo el tiempo. Nuestra prioridad es implementar, convencer al Parlamento para que se apruebe la ley marco, la ley de garantías de derechos de la infancia, y la única inversión que vamos a hacer es que vamos a contratar un grupo de abogados. En ese tiempo, si mal no recuerdo, me habló de 50,
que vamos a ir a los tribunales de familia, vamos a revisar las causas y vamos a egresar especialmente a todos los niños menores de 3 años, a los lactantes. Entonces yo le pregunto en ese momento, bueno, doña Estela, pero usted me está hablando de abogados, pero ¿quién va a evaluar a esas familias? Porque más allá de este discurso que ha instalado el diputado Rincón y otros de que los niños en Sename están ahí por ser pobres, yo quiero decirle que eso no es cierto. O sea, la pobreza ciertamente que es un factor, pero yo no creo que, y sin duda no creo que los tribunales de familia ingresen niños a Sename simplemente por ser pobres. Se les ingresa porque hay denuncias de abusos sexuales, malos tratos, niños que están participando en redes de explotación sexual infantil. No es solo pobreza, ¿ya? Pero instalaron esta idea y hay mucha gente que la cree y le digo, pero no es así. Aquí no basta un abogado que se ponga a revisar papeles y agresar sumariamente niños. Porque le pregunto, bueno, ¿y quién va a seguir a esos niños? Porque ya, el abogado lo agresó por sí y ante sí. ¿Quién va a vigilar que no vuelva a ser abusado, abusada? Silencio. Aquí la prioridad es egresar. Bueno, en ese minuto, Julio César, le digo, mire, sabe, esta reunión queda hasta aquí. Yo no tengo nada más que hablar con usted. Y lamento que hayan tomado esta decisión. Creo que esto es gravísimo. Y hasta ahí llegó la reunión. Vuelvo a saber de Sename directamente cuando a los pocos meses nos llega el resultado de la Contraloría, de la auditoría que le solicitamos como Corporación Sofini a la Contraloría General de la República, que todo el mundo la cita, pero nadie dice, esa auditoría no la pidió la ministra Blanco, no la pidió la UNICEF, no la pidió la Sociedad de Psiquiatría Infantil de Chile, no la pidieron ninguna de las organizaciones llamadas bloques de infancia que dicen que defienden a los niños, la pedimos nosotros. Y la pedimos porque estábamos seguros que si la Contraloría iba a los hogares del Sename, iba a encontrar el desastre y más. Y lo encontraron. ¿Cómo nos enteramos del ICET? A mí me llaman, en lo personal, psicólogas que atendían al ICET en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, CABAS, de la PDI, y me dicen, Rodrigo, nos conocemos de años, por favor te queremos pedir que veas a una chica que estamos viendo hace mucho tiempo y que la vemos que está no solo sobremedicada, sino que mal medicada. Hemos ido viendo cómo se va deteriorando. Ha ido subiendo de peso, está más lenta, saliva, etc. Por supuesto, cuenten conmigo, ya saben, no es primera vez que yo voy a ver niños en estas situaciones. Entiendo que le solicitaron al Tribunal de Familia autorización para una segunda opinión y el Tribunal de Familia negó la autorización. Esto pasó enero, febrero de este año. En abril me llama una de las psicólogas que trabaja ahí y me dice, Rodrigo, ¿te acuerdas de la chiquita que te habíamos pedido que vieras? Es la que apareció muerta hoy día. Y prendo la televisión y me encuentro con la directora de Sename diciendo que la niñita murió de pena. Marcela Labraña era la directora en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, yo quisiera, lo primero que quisiera que el gobierno, las autoridades, en cadena nacional, le dijeran a esas mamás, a esos papás, perdón. Pero no han hecho eso. Lo que han hecho es ocultar las muertes. Julio César, acercarme, lograr llegar a esa familia, porque después de esto me intenté hacer, llegamos hasta Tiltil para poder poner una querella. Y nos pasó lo que nos pasa siempre. Nos pasó lo que nos pasó con Daniel Ballestero, con Fernanda y con muchos niños que hemos tratado de poner la querella y llega Sename antes, llegan abogados vinculados al gobierno y los blindan, les advierten que puede
alto hospicio, entre paréntesis, esa es otra historia, blindan todos estos casos donde hay negligencia estatal, donde hay asesinato de niños. Llegan abogados con la misión de blindar e impedir que estos casos lleguen a la justicia. Finalmente logramos que un familiar, pero así, de verdad que fue con mucho esfuerzo, casi un milagro, nos da el patrocinio de madera. Logramos poner la querella, por fin. El día que se aprueba la querella es acogida a trámite, Marcela Labraña renuncia. Nombran a este director suplente, Hugo Herrera, y lo primero que empieza a decir Hugo Herrera, empieza a hablar de las muertes, declara que son, es difícil saber cuántos son porque figuran como egresos administrativos, empiezan a aparecer otras muertes. Las muertes se llaman egresos administrativos. Así figuran en los anuarios del Sename. Y no solo eso, declara y lo reafirma Estela Ortiz en varias entrevistas. Dice, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Si estos niños están desahuciados, Julio César. Apareció por ahí la Alicia del Basto, la presidenta de AFUSE, que es la agrupación de sindicatos Sename, que agrupa la mayor cantidad, dice, si son niños desahuciados, dice. Y se refiere a una niñita con hidrocefalia. Yo quiero decirle aquí a Hugo Herrera, a Estela Ortiz, a Alicia del Basto, que un niñito con hidrocefalia, o Tania, la niñita que muere en el pequeño Cotolengo con un problema neurológico, no están desahuciados, bandidos, canallas. Son niños con problemas neurológicos graves, que no van a llegar a lo mejor a cuarto año medio, la mayoría de ellos ni siquiera logra hablar a veces, pero son niños que bien atendidos pueden vivir una vida a veces hasta viejitos. Pero claro, la gente que trabaja en la Teletón y otros, sabe que son niños frágiles. Muchos de esos niños tienen problemas neurológicos que les impiden alimentarse, entonces hay que colocarles sondas nasogástricas para que no se mueran desnutridos. Tania, la chica que muere en el pequeño Cotolengo, muere desnutrida. Entonces cuando aparecen diciendo, bueno, son niños que están desahuciados, se pueden morir en cualquier momento. Claro que se pueden morir en cualquier momento, canalla, si están en manos de gente que no los cuida. Pero si estuvieran en manos de organismos, instituciones que velaran por el cuidado de esos niños no se morirían. O aquellos que finalmente les llegó la hora, morirían dignamente, no de hambre. Y aquí aparece el gran responsable de buena parte de estas muertes, el Ministerio de Salud. Mire, yo hago el paralelo, Sename y Senama. Los viejitos que el Ministerio de Salud no quiere atender, los manda a Senama, en estas posibles hogares donde mueren en la absoluta indiferencia. Los niños que lo quiere atender el Ministerio de Salud, los manda a Sename. El Ministerio de Salud debiera estar a cargo de todos esos niños. Lisette muere porque tenía una enfermedad bipolar, un trastorno del ánimo grave, gatillado por experiencias traumáticas graves. Hoy día se sabe, cualquier médico, psiquiatra, con un mínimo de información sabe que cuando hay abusos, malos tratos tempranos en niños con vulnerabilidad biológica, se gatillan cuadros bipolares que son muy difíciles de tratar cuando no hay expertos. Y fíjate, Julio, que Lisette estuvo en tratamiento en el Hospital San Borja, Arriarán, y antes en el COSAM de Tiltil, y le daban un antidepresivo, sertralina. Tú métete a internet y ves sertralina, antidepresivos en niños. Lo primero que te va a saltar es que están contraindicados. Los antidepresivos, que a los adultos sí les sirven, en los niños gatillan inestabilidad emocional, descontrol de impulsos, o en el mejor de los casos no sirven para nada. Lisette Villa Cortés muere por negligencia médica. Muere porque médicos inexpertos en el COSAM Larraín, en el COSAM Tiltil, en el Hospital San Borja Ariarán, la mal medican y para allá, para la guinda la torta, le dan este antidepresivo, se pone más inestable, más irritable, más impulsiva, y le agregan olanzapina, que es un medicamento que se usa en niños también, no está aprobado por la FDA, se puede usar en casos excepcionales, pero está
olanzapina cuando los niños empiezan a subir de peso. Esta niñita subió de peso brutalmente y ninguno de esos médicos se fijó, no le suspenden el fármaco, y si tú revisas, olanzapina y otros fármacos llamados antipsicóticos están todos relacionados con muerte súbita. Muerte súbita que está más agravada en aquellos que suben de peso. Entonces, Rodrigo, disculpa, ¿cómo soluciona esto Snatch Huerta? ¿En qué medida una ex fiscal, puede ayudar o generar una mejor situación en el Sename? Dame solo un segundo, vamos a ir al cielo. Distribuidora El Cielo.